en algunas reacciones químicas pasa que algunos reactantes se consumen y de otro queda, ¿vale? Entonces, el reactante que se consume se le conoce normalmente como reactante limitante, y el reactante que sobra se le conoce como en exceso. Y entonces, ¿cómo voy a saber yo cuánto me va a dar de producto si tengo uno que reacciona completamente y otro que me sobra? Eso es lo que vamos a ver ahora. También es cierto, de acuerdo a lo que está escrito aquí, que cuando uno quiere forzar una reacción química para que vaya hacia los productos, uno de los reactantes se pone en exceso. O sea, como para obligar que el otro se consuma completamente. Así es que también es una práctica química. Pero esto es variable también para cada reacción y depende de algunos factores como la naturaleza de la sustancia reaccionante. Es decir, hay sustancias que ustedes las ponen juntas y no reaccionan. O sí. O reaccionan lento. O reaccionan un poco de una y no de la otra. Todo eso depende de qué sustancia con qué sustancia ustedes junten. Entonces eso no se puede saber a priori hasta que ustedes hacen la reacción. Hoy en día, hay algunas reacciones que sí se saben porque ya se conocen históricamente, qué es lo que pasa si las mezclas, ¿ya? Pero pueden haber otras nuevas que uno no sepa realmente cómo van a reaccionar. Otra cosa es la presión, es súper importante, sobre todo si estamos trabajando con gases, es decir, está en un estado gaseoso el reactante, y la temperatura también es súper importante porque dependiendo de qué tipo de reacción tenga, si yo le pongo más o menos calor, la reacción se va a producir o no, ¿ya? Entonces, en este caso, para esta parte de la asignatura, vamos a hacer reacciones siempre a una presión y a una temperatura constante. Por lo tanto, se define un reactivo limitante como la sustancia que, encontrándose en menor cantidad, se consume, totalmente una vez terminada la reacción química, ¿ya? Y por lo tanto existirá el reactivo en exceso, que es la definición contraria. Entonces aquí tengo yo un primer ejemplo sencillo. Ejemplo 1. En la reacción del dióxido de azufre más el oxígeno nos da trióxido de azufre. Nos piden calcular la cantidad de trióxido de azufre que se forma al hacer reaccionar 3 mol de dióxido de azufre con 6 mol de oxígeno gaseoso, ¿ya? Y en la parte B, calcular la masa de trióxido de azufre que se forma y la masa de reactante que queda en exceso, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos están preguntando. Para resolver la parte A y la parte B, siempre tenemos que verificar una cosa, y es la pregunta de siempre. ¿Está la ecuación esta balanceada? ¿Y no? No. ¿Cuánto entonces debería quedar? Balancéenla, por favor. Sería 2 en el SO2 del lado izquierdo y 2 en el SO3 del lado derecho. Sí, eso es, ¿ya? Esto es un proceso industrial. Se necesita quemar el dióxido de azufre con oxígeno para dar trióxido de azufre, porque el trióxido de azufre pues, le ponen una lluvia de agua a este gas, porque se necesita para distintos procesos, como por ejemplo el blanqueamiento del papel, se necesita el ácido sulfúrico. Bueno, pero nos preguntan acá que calculemos la cantidad de trióxido de azufre, o sea, cuánto de esto se forma del producto si yo tengo de dióxido de azufre 3.00 mol y 6.00 mol de oxígeno. Entonces nos están dando las cantidades, por lo tanto, una va a reaccionar y completamente y la otra no. Como yo siempre les digo, las cantidades que nos dan de lo que sea, ¿vale? Las ponemos debajo, acá en la ecuación, donde están las sustancias que nos están indicando. Entonces, en este caso ya partimos con mol, por lo tanto no hay que transformar la masa a mol. Ya está. Esa es la gracia de este ejercicio, que es más rápido. Entonces tenemos 3 mol y 6 mol de oxígeno, así que ponemos acá abajo 3 mol y de oxígeno dice que nos dan 6.
Y la pregunta es la cantidad de CO3 que se formará. Como nos dicen la cantidad, no nos dicen si es cantidad de sustancia o cantidad de materia, así que nosotros podemos elegir en qué se va a producir. De hecho, acá abajo después la pregunta nos pregunta la masa, así que ahí nos están preguntando por la cantidad de materia. De modo que aquí esta cantidad tiene que ser de sustancia, por lo tanto nos están preguntando por el número de moles. Tenemos entonces cantidad de moles iniciales de ambos reactantes, entonces evidentemente que hay uno que está en exceso y el otro es limitante. Entonces tenemos que determinar primero cuál de ellos es para poder saber cuánto se va a producir del producto. Hay dos formas de hacer esto. La primera forma es como a mí me enseñaron en la universidad, y es como yo se la voy a enseñar a ustedes. Y la segunda forma es que también se la voy a enseñar a ustedes. Yo tengo que ver cuál es la relación que hay entre los reactantes. Y si se fijan, es 2 es a 1. ¿Ok? Por lo tanto, la relación de acá abajo también tiene que estar en 2 es a 1. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tengo que comparar es si realmente esto de acá abajo es 2 a 1. Entonces, hacemos la siguiente cálculo. Pruebo con cualquiera de los dos. Por ejemplo, con los moles de dióxido de azufre. Sé que tengo 3 moles de dióxido de azufre. Y esto lo multiplico entonces por la relación que hay entre el dióxido de azufre y el oxígeno. Y eso es entonces que 1 mol de O2 reacciona con 2 mol de SO2. ¿Qué va a ocurrir ahí entonces? Se nos van los mol de SO2 por los mol de CO2 y nos van a quedar en moles de oxígeno. ¿Vale? Por lo tanto, aquí nos va a decir cuánto es lo que realmente se necesita de oxígeno. 3 por 1 es 3 y 3 dividido en 2 es 1.50 mol de O2. ¿Y cuánto es lo que tenemos de oxígeno? Tenemos 6.00 mol y deberíamos tener 1.50 mol para que se conservara la relación 2 es a 1. Por lo tanto, ustedes se pueden dar cuenta de que hay un exceso de oxígeno y por lo tanto tenemos que el reactivo limitante, y así lo voy a poner, el que se va a consumir completamente es este, RL. Solamente de los 6 mol que hay aquí van a reaccionar 1.50, o sea que ustedes pueden hacer la resta de 6 menos 1.50 y van a saber cuántos son los moles que quedan de oxígeno. Por lo tanto, este es el reactante ER, le ponemos. Reactante en exceso. ¿Ya? Bueno, esa es una forma de saber cómo se sabe cuál es el reactante limitante y cuál es el reactante en exceso. Podrían haberlo hecho, en todo caso, con el 6, ¿ya? Es decir, aquí en vez de 3 mol de dióxido de azufre, pueden 6 mol de dióxido de oxígeno, y acá cambian la relación. Entonces, 2 mol van arriba de dióxido de azufre y 1 mol de oxígeno va acá abajo. Va a dar un número aquí más que 3.00 mol. Entonces eso indica de que nos falta dióxido de azufre, por lo tanto sigue siendo el reactante limitante. Para saber cuál es el reactante limitante y cuál es el reactante en exceso, se mira los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Este tiene 2 y este lo voy a poner aquí para que lo veamos. Tiene 1, aunque ya sabemos que no se pone. Entonces, lo que se hace es dividir la cantidad de moles por el coeficiente estequiométrico. Esto me va a quedar dividido por 2 y este me va a quedar dividido por 1. De modo que el resultado que me va a dar es 3.00 dividido por 2 es 1.50. Y 6.00 dividido por 1 me da 6.00 mol. ¿Cuál es el número más chico? 1.50. Exacto. Por lo tanto, como ese es el número más pequeño, el dióxido de azufre es el reactante limitante. ¡Tarán! ¿Para qué era importante saber cuál es el reactante limitante y cuál es el reactante en exceso? Porque para saber cuánto se produce del producto, quien me indica eso
es el reactante limitante, es decir, la estequiometría yo la voy a hacer ahora entre el reactante limitante y el producto. Entonces, el reactante en exceso reacciona a lo que tiene que reaccionar. Nos dimos cuenta entonces que la relación que hay, que la cantidad de oxígeno que se necesita no son 6, sino que son 1.50. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es al 6 restarle el 1.50 mol, ¿ya? Porque me va a quedar un exceso. Quiero saber cuánto es ese exceso. Entonces, a esto le voy a restar lo que sí reacciona, 1.50. ¿Y qué es lo que va a pasar con el 3? Si entonces este reacciona completamente, es decir, me va a quedar 0. No va a haber nada de esto, se acaba. Por lo tanto, para mantener este protocolo de la resta, lo que voy a hacer entonces es restarle a los moles de dióxido de azufre la misma cantidad, 3.00. De modo que aquí el resultado ya lo sabemos. Esto va a ser 0.0 mol. ¿Ok? Sin embargo, en la resta de acá me va a sobrar. Debería ser 4.50. Esto es lo que sobra de oxígeno. Y en cambio, del dióxido de azufre no sobra nada. ¿Vale? Por lo tanto, si es el que se consume completamente, entonces los moles de dióxido de azufre son los que me van a indicar cuánto se producen de trióxido de azufre. Por lo tanto, la estequiometría va de aquí a aquí. ¿Ya? Entonces voy a poner una flecha para que ustedes se den cuenta que quien me indica entonces serían estos. Los 3 moles nos dan entonces la relación estequiométrica. ¿Cuál es la relación que hay entre los moles de dióxido de azufre y los de dióxido de azufre? Es 2:2, que es lo mismo entonces que 1:1. Por lo tanto, si de dióxido de azufre tenía 3.00 mol, de trióxido de azufre voy a obtener lo mismo. ¿Vale? Entonces aquí la respuesta es 3.00 mol. ¡Tarán! Ojo, cuando utilizan esta forma de saber cuál es el reactante limitante, algunos toman este número que está aquí, que salió de dividir el 3 en 2, que es el coeficiente estequiométrico, para hacer la estequiometría hacia acá. No, malo. Ese cálculo solamente se realiza para saber cuál es el reactante limitante. Pero ustedes después, cuando quieren saber cuántos moles se van a producir de dióxido de azufre, tienen que partir de los moles iniciales, es decir, de los que les dieron, que es 3.00. La pregunta B, que calculemos la masa de trióxido de azufre que se forma y la masa reactante que queda en exceso. Bueno, esas dos cosas son fáciles de hacer. Primero, la masa de reactante que queda en exceso, que era el oxígeno, la podemos calcular porque ya tenemos los moles. Entonces, cosa de transformarla por la masa molar. Y, por otro lado, la masa de trióxido de azufre que se forma, también la podemos calcular porque es cosa de estos moles pasarlo a masa con la masa molar. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, lo que necesitamos es la masa molar del oxígeno y la masa molar del trióxido de azufre. Aquí una flechita. ¿Cuál es la masa molar del O2? Si cada oxígeno son 16.00, entonces serían 32.00 gramos partido por mol. De modo que si multiplican 4.50 por 32.00 gramos partido por mol, le da la masa de oxígeno que queda en exceso. 144. 144, dice su compañero. Esto es 144 gramos. Entonces ahí está la respuesta.
Y ahora nos piden calcular la masa de trióxido de azufre que se forma. Por lo tanto, hago el camino aquí para abajo. Entonces, la masa del dióxido de azufre es 80.06 gramos partido por mol. Por lo tanto, hacemos el mismo cálculo que antes. Multiplicamos los 3 mol de arriba por 80.06 y eso nos da 240.2. Bueno, son con 3 cifras significativas, 2.40 por 10 a la 2. Y ahí está la otra respuesta de la letra B. A partir de 3 mol de dióxido de azufre se producen 240 gramos de trióxido de azufre y nos sobran 144 gramos de oxígeno. Si uno no pone un exceso de oxígeno, no se consume todo el dióxido de azufre. Entonces, por eso les dije yo que antes los procesos industriales, para que se fuerce a producir la máxima cantidad del producto, uno de los reactantes se pone en exceso, cosa que el otro se consume, desaparece. Y el oxígeno no hay problema, porque como es un gas, queda ahí flotando y lo pueden sacar.